Hola amigos de Cine Garage, vamos a comentar un estreno bien interesante, bien bonito, muy importante para este fin de semana. En realidad no hay mucho que ver, está Cenicienta por un lado, está Chapi por el otro, sus subidas y sus bajadas tendrán, pero el ciclo clásicos en pantalla grande que la Cineteca ofrece desde que comenzó el año y que creo que vamos a llegar hasta el verano, justo este fin de semana proyecta El Ciudadano Kane, una película de Orson Welles de 1941, importantísima para la historia de la cinematografía mundial y yo creo que incluso para la historia de la cultura popular en general. Y justo por eso, en lugar de comentar otros estrenos, otras películas que incluso no pude ver, como Cenicienta, me gustaría que se lanzaran a experimentar, a sentir, a vivir y sobre todo a ver El Ciudadano Kane, que insisto, es una película que marcó, por supuesto, a todos los cineastas que vinieron después, que cambió el rumbo de la cinematografía de su país y del mundo y que incluso hoy, a estas alturas del siglo XXI, se sigue estudiando. Y las razones son muchísimas, desde la implementación de, por ejemplo, la profundidad de campo en prácticamente toda la película. La profundidad de campo es una técnica fotográfica óptica, una implementación que por lo menos en 1941 era prácticamente desconocida para el público, aunque llevaba ya muchos años desarrollándose, y es lo que permite es que nosotros podamos ver en foco, nítidamente, bien definidos, todas las cosas que hay tanto en primer plano de la pantalla como en un segundo o tercer plano hacia atrás de esa persona o figura, lo cual le da justo una profundidad de lectura distinta al encuadre. Hablando de los encuadres, Orson Welles en esta historia también muy discutida, basada en un personaje real que, pues podrán investigar toda la trivia y todos los datos alrededor de la película. Lo que hace es reubicar, reunir, resumir, condensar toda la teoría del lenguaje cinematográfico que incluso venía desde Sergei Eisenstein un poquito antes, la desarrolla a su máxima expresión, la esponja, digamos, de tal forma que acaba construyendo una película que, y ustedes pueden comprobarlo este fin de semana, si es que se avientan además dos funciones, una película que visualmente es tan perfecta, que usa el lenguaje cinematográfico de una manera tan brutal, tan bestial y tan precisa, que la película puede verse sin ningún tipo ni de subtítulos ni de audio incluso. Es decir, cómo enmarca a sus personajes, si los encuentra en primer plano o en segundo plano, cómo los coloca con respecto a otros personajes, cómo va montando la película, esto lo hemos comentado ya muchas veces, qué imagen va después de la otra y antes de una que viene después, esta selección tan precisa y tan cuidada de movimientos de cámara, de planos, de ángulos, el armado de las secuencias es tan pulido, es casi perfecto y en consiguiente lo que habla son las imágenes, no tanto los personajes, lo que nos comunica las ideas, las emociones y lo que está pasando en la pantalla, incluso sin que los personajes se muevan mucho. Los personajes al principio de la película están de alguna manera un poco quietos. Es toda la envoltura que visualmente Orson Welles pudo comunicar en esta, que además fue su primer película. Él tenía 25 años cuando realizó lo que les estoy contando, una de las películas más perfectas en la historia del cine universal y que por supuesto ha tenido influencia hasta nuestros días. Los Simpson, todo tipo de chistes políticos, columnas, fotografías, han tratado de recrear el poder visual de una película como estas, que creo que es como mejor podemos resumir al Ciudadano Kane. Tiene poder visual. Cada uno de los encuadres tiene una solidez que avasalla. Está también recogiendo toda la influencia del cine expresionista, con estas sombras muy marcadas, a veces muy largas, demasiados humos, y la está lanzando muy hacia el futuro, tanto que gente como Francis Ford Coppola en El Padrino pudo recoger, pudo reinventar para poder hacer también películas que están cercanas a la perfección. Es muy raro poder ver El Ciudadano Kane en pantalla grande, que es como además se le debe de ver, es tratar de sentir el peso de esa pantalla sobre nuestros ojos, sobre nuestras personas en una sala oscuras, y en consecuencia creo que es una oportunidad que no deberían de dejar pasar.
insistir mucho o más en la perfección o en la solidez visual de la película, creo que sería caer en la necedad. Es una película tan importante, tan bien hecha, tan bien fundamentada en nivel de lenguaje cinematográfico, que creo que lo interesante viene después de ver la película. La película aporta tanto y emociona tanto cuando se le ve, que lo padre de ella es platicarla después de haberlo visto y no tratar de prevenirlos para que sepan o intuyan lo que van a ver. Es una experiencia que si no han visto en pantalla grande tienen que hacerlo. Es una experiencia que si no conocen y de veras les gusta el cine, deben de tener en su lista de películas que se tienen que ver para que alguien sea considerado un cinéfilo de verdad. Es una oportunidad que la Cineteca nos está brindando, que creo que debería repetirse. Yo creo que este ciclo debería reiniciar por ahí de mayo y empezar otra vez con las primeras películas para llegar hasta el final del año, mientras la segunda parte empieza por ahí del verano. Y en consecuencia sí me gustaría que la vieran y que la checaran. Es una película que no importa si estudian sociología, política, periodismo, comunicación, cine, diseño de audio, fotografía, filosofía, historia, debe estar en su bagaje cultural para después poder nutrir con toda la información que Orson Welles entrega en esta película cualquiera de las carreras o estudios que les acabo de mencionar y muchos más. Entonces, insisto, lo interesante de la película viene una vez que ya la vimos, una vez que ya pudimos sentir el peso de esos encuadres, y en consecuencia los invito a que lo hagan, a que vayan a verla y a que vengan a dejar sus opiniones aquí en Cine Garage. Saludos.